Buenos días a todos, muy bienvenidos a este nuevo día en el que vamos a alabar, vamos a glorificar el nombre del Señor. Y lo primero que vamos a hacer es poner este tiempo en sus manos. Vamos a pedirle que nos acompañe, que nos ayude en nuestra alabanza a Él. Vamos a orar entonces. Sí, Señor, gracias, muchas gracias, Señor, por permitirnos estar un día como hoy, Señor, aquí. Gracias porque tú lo permites. Te pedimos que nos guardes, nos ayudes, nos dirijas en la alabanza dirigida hacia ti, Señor, que tú seas el centro de nuestra atención, porque eres digno de ser alabado, Señor. Gracias por ello. Te pedimos que nos bendigas y nos guardes y también bendigas a los que no pueden estar y al resto de tu pueblo que se reúne para hacer esto mismo, Señor. Gracias, en nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, estos últimos meses en mi casa ha sido un no parar. Ha sido una actividad frenética, pero de aquellas que dices, ¡puf! Cuando miras atrás dices la de cosas que se han hecho, ¿eh? Se nos han juntado en el tiempo varias cosas, varias responsabilidades, actividades de los niños, muchas, quizá demasiadas. El trabajo de Noemi con un montón de cosas en la escuela, ¿no? En la escuela dominical también, mi trabajo, mis estudios que estoy cursando ahora, proyectos, asuntos familiares varios, un montón de cosas, ¿no? Que dices, es que no tienes tiempo para nada. Tú lo piensas y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tenga tiempo, no? Y al final te acuestas a las tantas, cansado, derrotado, y te levantas al día siguiente con la sensación de que no has descansado, de que esa noche no ha sido productiva, es decir, no te ha saciado el sueño, ¿no? Te levantas cansado, o sea, vas acumulando cansancio, y dices, pero bueno, pero ¿qué estoy haciendo, no? Y cuando estamos así, no vemos nada más, ¿no? Vemos lo que hacemos, nuestra vida, lo que nos envuelve, toda nuestra actividad frenética y lo que pasa alrededor, pues casi ni somos conscientes de lo que ocurre, ¿no? Cuando vamos por la calle nos damos cuenta de que tanto los demás como nosotros mismos, ¿no? Vamos mirando el móvil, ¿no? Vamos así, vamos mirando, vamos caminando, vas mirando el móvil, whatsappeando, o lo que sea, que sea que vayas haciendo. Claro, eso genera accidentes, ¿no? Por no levantar la vista y mirar alrededor. Pero bueno, ni siquiera hace falta mirar el móvil, ¿eh? Tú vas pensando en tus cosas, te abstraes de todo, no existe el resto del mundo, solo vas pensando en lo tuyo, puede pasar lo que sea a tu alrededor que tú no te has enterado de nada. Pero hace unas semanas, estando en el pueblo, de noche, me paré a mirar el cielo. Entonces, un momento, estábamos en el pueblo, pero seguía teniendo su parte frenética, ¿no? Pero en un momento me paro a mirar, era de noche ya, cerrada, serían las 11 y pico, cerca de las 12, y levanto la vista, ¿no? Y veo la inmensidad que tenía encima de mí, una noche oscura, en la que, o sea, oscura, el firmamento era oscuro, por lo tanto las estrellas se veían perfectamente, ¿no? Había una gran visibilidad. Y entonces veo la inmensidad que tenía encima de mí y lo comparo conmigo, ¿no? Y digo, entonces me acordé de las palabras del rey David que decían, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es? Y me di cuenta de que la mayoría de las cosas que hago en mi vida, la inmensa mayoría,
las hago mirando hacia abajo y no mirando hacia arriba. Y mientras contemplaba el cielo oscuro y las estrellas, pensaba en lo que dice este salmo, ¿no? Donde están escritas estas palabras, es el Salmo 8. Así que os invito a leerlas y a meditar en ellas esta mañana y expandir nuestra mirada más allá de lo que tenemos ante nuestros ojos y mirar un poquito más allá. Vamos al Salmo 8. El Salmo 8, el título nos dice que es un salmo para el director del coro, sobre Gitit, Salmo de David. Hay una anotación, dice posiblemente instrumento o melodía procedente de Gat. Y David comienza de esta manera. Oh Yahvé, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho, has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites o lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Yahvé, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. La pregunta que hace David aquí es una pregunta compleja. ¿Qué es el hombre? Aquí hace referencia al ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es? El ser humano es capaz de cosas increíbles, ¿verdad? Increíblemente buenas e increíblemente malas también. Pero si hacemos un repaso de los logros humanos, veremos cosas fascinantes, ¿no? Avances en medicina, en toda ciencia, cosas que eran impensables hace un siglo y se pueden hacer con total normalidad. Hazañas de todo tipo, descubrimientos increíbles, impresionantes, con unas aplicaciones fantásticas. Y si hacemos un repaso de las cosas malas hechas por el ser humano, se nos ponen los pelos de punta también. Bombas atómicas, aniquilación de personas en masa. Aquí lo primero que pensamos es en Hitler, ¿no? Lo que tuvimos más cerca, pero no fue el más sanguinario. De hecho, en el ranking, hay un ranking para todo y hay un ranking también para esto, ¿no? Está de tercero en el ranking de los 10 dictadores más sanguinarios del siglo XX, con 17 millones de muertos. El segundo, con 23 millones de muertos, es Stalin. Y el primero, con 78 millones de muertos, es Mao Zedong. Eso solo en el siglo XX. Claro, lo de antes ya ni lo busqué, ¿no? Ya no lo contamos. Pero solo mencionando los métodos de tortura que se utilizaban ya es bastante escabroso, ¿no? Así que, ¿qué es el hombre? Podemos decir que el ser humano, a lo largo de la historia, ha ascendido, ha mejorado. El gran problema con esta pregunta es que necesitamos un punto de partida. Necesitamos una referencia. Una referencia para saber si el ser humano se está acercando o se está alejando de su ideal. Y es precisamente lo que tenemos en el Salmo 8. Es un salmo que empieza y termina expresando lo glorioso que es Dios, lo maravilloso y lo excelso, lo grande y majestuoso que es. Y entre el primer y el último versículo, este salmo habla del ser humano. Ahí está el ser humano. Y pareciera que el salmo habla del ser humano, pero no es así, el salmo habla de Dios.
Pero claro, no podemos definir la naturaleza del ser humano a no ser que lo hagamos tomando como referencia la gloria del creador del ser humano. Así que empieza este primer versículo David diciendo: «Oh Yahvé, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos». Así que lo primero que hace David es ponerle nombre al Dios al que está adorando. David lo llama por el nombre que Dios mismo escogió para que le conociéramos, Yahvé. Es el nombre que se usa comúnmente en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Y cuando Dios habla con Moisés, le dice: «Yo soy Yahvé, yo soy el que soy. Yo soy autosuficiente, soy eterno, existo por mí mismo. No necesito de agentes externos para ser quien soy. Nada, absolutamente nada, condiciona quién yo soy». Los seres humanos no existimos por nosotros mismos. Necesitamos unos padres, ¿verdad? Necesitamos unos genes. Necesitamos que nos cuiden. Y nuestra existencia se ve condicionada por agentes externos, como el estrato social en el que estamos, la educación que hemos recibido, el clima, el momento socioeconómico, el país en el que hemos nacido o en el que vivimos, el colegio donde hemos estudiado, las compañías que tenemos. Hay una serie de influencias que condicionan lo que somos y cómo somos. Pero Dios no. A Dios no lo condiciona absolutamente nada, pase lo que pase a su alrededor, nada. Y seguirá siendo quien es, siempre lo será. Y es a ese Dios a quien David está alabando, al Dios que existe por sí mismo, al eterno, al que no cambia, al que siempre es. Y David le da otro nombre más, le dice Señor o Adonai, o Yahvé, el que eres eterno, nuestro Adonai. Y Adonai significa dueño, Señor, soberano. Él es el dueño de toda la creación. Así que David se refiere a un Dios de todo, absolutamente de todo. No es un Dios de un pueblo, no es un Dios de una nación, no es un Dios de un grupo de personas, no es el Dios únicamente de Israel, es el Dios de toda la tierra, absolutamente de todo y de todos. Se trata del dueño de todo. Oh Yahvé, nuestro Adonai, oh Señor, Dios eterno, nuestro dueño, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y esa gloria es tan grande, tan magnífica, que la tierra no es suficiente para contener toda esa gloria. Por eso acaba el versículo 1 diciendo: «Has desplegado tu gloria sobre los cielos». No es que haya puesto su gloria apoyada en los cielos y ahí la ha dejado, ¿no? No se refiere a eso, sino que se refiere, tal y como dice otra versión en otro idioma, tu gloria es cantada por encima de los cielos, más allá de los cielos. Eres tan grande que los cielos, aquello que nosotros vemos cuando nosotros miramos al cielo, no es suficiente para contener tu gloria. Más allá de aquello que es observable, más allá de aquello que conocemos, más allá también está la gloria de Dios. Y tanto si miramos el espacio con telescopios o si miramos la vida microscópica, vemos claramente que nada es fruto de la casualidad. Absolutamente nada. Y cuando vemos eso nos quedamos asombrados. Nos quedamos asombrados de tanta perfección. Y es cierto que todo lo que vemos no puede contener la gloria de Dios, pero es suficiente para evidenciar su dueño y su autoría. Es suficiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, nos dice en el Salmo 19.
Y Pablo en Romanos capítulo 1 escribe que el incrédulo no tiene excusa. No tiene ninguna excusa delante de Dios, porque incluso con la mera observancia de la creación se nos deja ver el poder de Dios. Hay un escritor que dice: las huellas digitales de Dios se encuentran marcadas en toda su creación. Así que David comienza este salmo reconociendo la grandeza, la majestuosidad de Dios y alabándole por ello. Y ahora fíjate en el contraste que tenemos en el versículo 2. La gloria de Dios es más grande que todo el universo. Y ahora dice David que deja la defensa de su nombre en manos de los niños. ¿Te fijas qué contraste? Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Bueno, en primer lugar, aquí vemos que Dios tiene enemigos. Los tiene. Enemigos que constantemente están peleando contra Dios, guerreando contra Él. Enemigos que día tras día están empeñados en hacer desaparecer a Dios. Que no exista. Que estamos mejor sin Él. Y lo que Dios hace es acallar esas voces, haciéndose valor de un instrumento que a todas luces parece inofensivo, ¿no? Las palabras de los niños. Es un ser inofensivo, vulnerable. Bueno, Dios no necesita nada más. Ni grandes teólogos, ni astrofísicos, ni doctores en biología. De la boca de los niños, e incluso de los niños que todavía son lactantes, Dios establece su fortaleza. La evidencia de la mano de Dios en la creación es tan contundente, pero tan evidente, que los seres humanos, incluso desde una edad temprana, somos impactados por ello. ¿A qué niño no le causa fascinación ver una mariposa con esos colores, ¿no? ¿Cuántas veces nos han preguntado los niños por la luna? ¿Eso que está ahí arriba qué es? ¿Cómo se mantiene ahí arriba? ¿Por qué flota en el aire? Y las estrellas, ¿no? ¿Y cómo son las cosas que vemos? Es evidente. Y desde muy pequeños nos asombramos con la maravilla de la creación. Y ello nos lleva, al final nos mueve a alabar al Creador de eso. Jesús citó este salmo. Jesús citó este salmo. Lo tenemos en Mateo 21. Mateo 21, 15 y 16. Jesús en ese momento acaba de realizar su entrada triunfal a Jerusalén con una muchedumbre de gente aclamándole, gritando, dándole la bienvenida, tendiendo mantas, ramas en el suelo, lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Y esta gente empieza a gritar: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Así que Jesús después entra en el templo, echa de allí a los que habían convertido aquello en un mercado, y entonces nos dice el versículo 14 de Mateo 21, y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, dices, bueno, se pusieron a los pies de Jesús, ¿no? Le alabaron. Es lo normal, ¿no? Es lo que haríamos al ver eso, ¿no?
Cuando vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, Hosana al hijo de David, se indignaron. Se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dice, sí, claro que lo oigo. ¿Nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Estos hombres estaban indignados con la actitud de los niños, de esos niños, aparte de la demás gente que había, ¿eh? Pero se nos menciona a los muchachos, a los niños que estaban alabando a Jesús. Y se indignaron. Después de la respuesta de Jesús fue peor todavía, ¿eh? Porque la respuesta de Jesús tiene tela. Porque estos hombres conocían perfectamente a qué hacía referencia Jesús. Jesús estaba haciendo referencia al Salmo 8. Está haciendo referencia a esto. Y no se trata únicamente de que a Jesús le parece bien que le aclamen como a Dios mismo, como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, sino que hay varias cosas implícitas al citar este salmo. Lo que estos muchachos estaban haciendo con Jesús es lo que David estaba haciendo con Dios en el Salmo 8. Comenzar y terminar alabando a Dios como el Ser Supremo y el dueño absolutamente de todo. Y Jesús les dice que Dios perfecciona la alabanza por boca de los niños. David alababa a Dios. Y estos niños, en presencia de Jesús, estaban alabando a Jesús como Cristo, como el Mesías, como aquel que había sido esperado tanto tiempo. Pero hay una cosa más. Al citar este salmo, el Salmo 8, en el contexto en el que Jesús se encontraba en ese momento, supone decirle a estos líderes religiosos que mostraban su oposición a que se llevara a cabo esa alabanza a Cristo, que estaban asumiendo la posición de enemigos de Dios a los líderes religiosos. Por boca de los infantes, dice el Salmo 8, y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar o hacer callar al enemigo y al vengativo. Si ya estaban enfadados antes con Jesús, al entender lo que implicaba esto, me imagino el cabreo que tenía que tener. Pero estos muchachos fueron capaces de ver lo que aquellos líderes religiosos no quisieron ver. No lo quisieron ver. A Jesús como el Mesías, como el único digno de alabanza sobre toda la tierra. Y a pesar de que estos líderes llevaron a Jesús a la cruz, con su resurrección Jesús manifestó que esta alabanza llevada a cabo por estos niños era correcta. Estaba dirigida en la dirección correcta, hacia la persona correcta. No olvidemos que Dios ha decidido hacerlo de esta manera, utilizar a los débiles para avergonzar a los fuertes. Ha dejado la defensa de su honor en manos de los niños. También para hacernos entender que el poder no está en el ser humano, sino en él. Ahora el salmista pasa de poner el foco de atención en la creación y a ponerla en el ser humano. Nos dice el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides o lo visites? Depende de la versión. David aquí vuelve a mostrarnos un gran contraste. El ser humano frente al universo.
Me imagino a David componiendo este salmo de noche. Cuando yo lo estaba pensando ahí en el pueblo, viendo las estrellas, ¿no? Me lo imaginaba componiendo este salmo de noche. Después, investigando un poco, vi que hay ciertos autores que creen también que lo compuso de noche. Tampoco, entonces no iba muy desencaminado yo. ¿Por qué no menciona el sol? Menciona la luna y las estrellas, ¿no? Y viendo esa inmensidad, se pregunta, ¿qué es el hombre comparado con esto que tengo delante? Con lo que estoy viendo, con esta inmensidad. ¿Qué es el ser humano? En una noche despejada y sin otras fuentes de luz que te puedan distorsionar la visión, se estima que a simple vista se pueden ver del orden de 5.000 puntos luminosos en el cielo. Aproximadamente, ¿eh? Depende de la latitud de la Tierra donde estés, ¿vale? Pero una media de 5.000. La estrella más cercana, si no contamos al Sol, está a 40 billones, con B de Barcelona, 40 billones de kilómetros de aquí. Se llama Próxima Centauri, próxima, 40 billones de kilómetros, está cerquita, ¿eh? Si viajáramos a la velocidad de la luz, tardaríamos 4 años y 3 meses en llegar hasta allí, a la velocidad de la luz. No es posible, con la tecnología que tenemos ahora mismo, hacerlo. Pero si estuviéramos allí, si llegáramos, imagínate que en 4 años y 3 meses llegas allí y miras en dirección a la Tierra, ¿qué verías? Nada. ¿No verías nada? Si acaso, si tienes una vista de lince, verías un puntito allí si te dicen dónde está. Pues si no, tampoco la diferencias, ¿eh? Y eso que estás en la estrella más cercana. Y tú y yo somos pequeñas arenas dentro de un mar enorme. Y simplemente es un punto en el espacio. ¿Qué es el hombre desde esa perspectiva? Un ser insignificante. Insignificante. Comparado con el cosmos, somos seres insignificantes. Pero en otro sentido somos extraordinarios, porque somos seres pensantes. No hay otro ser en la creación que tenga las mismas características que el ser humano. No la hay. Y hay dos maneras de ver esta pregunta de David. ¿Qué es el hombre? Podemos verlo como una comparación del ser humano dentro del cosmos y subrayar su insignificancia, o podemos verlo como una pregunta que nos señala la importancia del ser humano ante el hecho de que Dios se ocupa del ser humano. ¿Cómo de importante es el ser humano para Dios? Pero claro, el foco del salmista no es el hombre. Ni está hablando de la insignificancia del ser humano, ni tampoco de la grandeza del ser humano, al ser Dios el que se ocupa de él, sino que el foco de David está puesto en Dios. Es Dios el centro de atención de David, no el ser humano. David está asombrado de que Dios, que lo ha creado todo, se ocupe del bienestar de sus criaturas. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se ocupe de nosotros cuando ha creado algo así? Está mostrando asombro ante la gracia y la misericordia de Dios hacia el ser humano. Que siendo un Dios tan grande, tan majestuoso, que es evidente a simple vista, que Él haga de nosotros el objeto de su atención. Eso es increíble. Que ante todo lo creado, que declara su grandeza, Él quiera relacionarse conmigo. Eso es extraordinario. Y es incomprensible.
¿Qué Dios tan extraordinario tenemos? Y es que Él nos creó como seres relacionales y como seres racionales, para que pudiéramos tener una relación con Él, para que pudiéramos ser sensibles a la realidad del amor de Dios. Nos creó de esta manera, con un fin. Y eso queda claro en este salmo, porque David, fíjate, David en este salmo no está hablando de Dios, está hablándole a Dios, está hablando con Él. Y David está dejando muy claro que esa relación existe, que es una relación real y que Dios es real y es un ser con el que puedes relacionarte. Es una relación que se puede palpar, que se puede experimentar. Que Dios es un ser real y eso queda reflejado en este salmo. Cuán glorioso es tu nombre, que has puesto tu gloria. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. David está hablando con Dios. No está hablando de él, le está hablando a él, que es diferente. Hay una comunicación entre la criatura y el Creador. Y el ser humano posee una serie de facultades morales, de facultades espirituales y de facultades intelectuales que hacen que esa comunicación sea posible. Porque Dios nos ha creado de esa manera. El ser humano no es un animal que ha evolucionado más que los otros. El ser humano es un ser que tiene el sello de Dios mismo. Y tiene facultades que incluso Dios mismo tiene, aunque en una medida muy inferior por parte del ser humano. El ser humano piensa, el ser humano es inteligente, el ser humano conoce las emociones, tiene voluntad, tiene conciencia de sí mismo. Otras criaturas no tienen esto. El salmista lo expresa de esta manera. Dice, sin embargo, al ser humano lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad y lo haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Ese es el hombre. Eso es el ser humano. Una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Dios puso al ser humano en una posición más elevada que cualquier otra criatura que haya creado. Cuando Dios estaba creando la tierra, todo lo que hay, y hasta el momento previo de crear al ser humano, todo lo había creado según su especie. Pero cuando llega el momento de crear al ser humano, nos dice Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí deja clara que hay más de un ser, ¿vale? Nuestra. Está hablando de la Trinidad. Y que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. A imagen y semejanza de Dios. Es curioso que el salmista, cuando se refiere al ser humano,
no se haya referido al ser humano diciendo, bueno, lo has hecho un poco mayor que las bestias, ¿no? O un poco mayor que los animales. Dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Porque David no está mirando hacia abajo, David está mirando hacia arriba. Dios le da al ser humano una dignidad y unas características que le habilitan a mirar hacia arriba y no a mirar hacia abajo y fijarse en Dios. Tenemos esa capacidad. Cuando el ser humano decide no tener en cuenta a Dios, no tiene un referente mayor que él mismo al que aspirar. Y eso no lo hace mejorar, lo hace empeorar, de hecho. Y es que hay una relación directa entre la gloria de Dios y la dignidad humana. Cuando comenzamos a poner a Dios a un lado, a sacarlo de nuestras vidas, de nuestra sociedad, y decir y enseñar que Dios no tiene nada que ver con la vida humana, esta deja de tener una base objetiva en cuanto a este sentido. Y a partir de ahí puedo construir los relatos que quiera sin Dios. Puedo construir de todo, de hecho hay de todo, ¿vale? Lo que no tenemos en cuenta a Dios. Y aunque no tenga sentido, será aceptado mientras apele a la vanidad humana. Mientras el importante seas tú, entonces será aceptado. Pero lo cierto es que el ser humano participa de su dignidad desde el mismo momento en el que es concebido. Y es a través del ser humano que también podemos ver la gloria de Dios. No solo en la naturaleza, en nosotros también, porque somos sus criaturas. Hemos sido creados por Él. Vamos a ver un momento solo otra cosa más a la que apunta el Salmo 8, el Salmo de David. Hace un momento vimos cómo Jesús utilizaba el Salmo 8, haciendo referencia a la alabanza realizada hacia él mismo. Pero hay más pasajes, ¿no?, que conectan este Salmo con Jesús. Uno de ellos está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9. Solo lo vamos a ver de pasada. Dice Hebreos 2, 5 al 9, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Aquí está citando al Salmo 8. Y ahora sigue diciendo el autor, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Hasta aquí está hablando del ser humano. Y ahora dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Jesús se hizo hombre, tomó la condición de ser humano, se hizo un poco inferior a los ángeles, para que por la gracia de Dios muriera por todos. Es decir, que la muerte de Jesús es una obra de la gracia de Dios. El ser humano tiene un problema, y es que no puede revertir lo que ocurrió en el Edén. No puede. No puede arreglar lo que estropeó el primer Adán. Pero vino uno, el segundo Adán, Jesús, en el mismo terreno que el primero, a revertir
y a reconquistar lo que el primer Adán perdió. Y lo hizo respondiendo con hechos a la pregunta de David: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo que hizo Jesús fue una obra de gracia de parte de Dios. Por la gracia de Dios probó la muerte por todos. Y somos los beneficiarios de esa gracia, inmerecida, totalmente inmerecida. Y si no fuera por esa gracia, tú y yo estaríamos condenados a pasar la eternidad alejados de Él. Pero no es así, por la gracia de Dios. Podemos acabar acompañando al rey David en el último versículo del Salmo 8 diciendo: «Oh Yahvé, Señor nuestro, nuestro dueño, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra». Amén.